Escucha con atención. Ahora mismo algo invisible, silencioso y letal está destruyendo tu vida sin que te des cuenta. No tiene forma, no tiene rostro, no tiene nombre, pero está ahí, adherido a tu mente como un parásito sigiloso. Se esconde en cada excusa, en cada promesa rota, en cada tarde en que dijiste mañana empiezo. No llega como una amenaza, no grita ni golpea, simplemente susurra, suave, convincente, y tú, sin saberlo, has cedido tu voluntad. No es tu enemigo declarado, es el amigo traidor que con dulzura te dice que descanses, que te tomes tu tiempo, que no te presiones, y mientras tú le crees, mientras bajas la guardia, pierdes un día más, pierdes una oportunidad más, pierdes un fragmento más de lo que podrías haber sido. Cada minuto que pasa alimentando esta sombra, es un paso más lejos de la vida que mereces vivir. Y aún hay algo peor, algo que muy pocos se atreven a aceptar, algo que te revelaré más adelante, y que cambiará para siempre la manera en que ves tus propios pensamientos. Imagina por un momento que tu mayor enemigo no es la pereza, no es la falta de talento, no es la ausencia de motivación. Imagina que tu mayor enemigo es la historia que te has contado a ti mismo durante años. Una historia que dice que no eres constante, que no eres disciplinado, que no eres capaz de actuar sin una chispa mágica de inspiración. Esa historia se ha infiltrado en cada rincón de tu mente y se disfraza de realidad. Pero no es real, fue sembrada, fue repetida, fue reforzada hasta que la aceptaste como una verdad inamovible. Y mientras tanto, día tras día, ves pasar tus sueños como trenes que no te atreves a abordar. Ves a otros avanzar, crear, construir, mientras tú sigues atrapado en un ciclo interminable de intenciones y excusas. Esta es la prisión más cruel porque ni siquiera sabes que estás en ella. Te has acostumbrado tanto a las cadenas que ya ni las sientes, pero esas cadenas pueden romperse. Y lo más increíble es que la primera grieta en esas cadenas puede ser provocada con un gesto tan pequeño que tu mente ni siquiera lo detectará como un acto de rebelión. Más adelante te explicaré cuál es ese gesto. ¿Cuántas veces has sentido ese dolor sordo en el pecho al darte cuenta de que el tiempo se te escapa entre los dedos como agua? ¿Cuántas veces has cerrado los ojos por la noche con la promesa ferviente de que mañana todo cambiará, solo para despertar y repetir exactamente el mismo ciclo? ¿Cuántas veces has sentido esa punzada amarga de fracaso antes incluso de empezar, convencido de que tal vez simplemente no eres lo suficientemente fuerte? Esa sensación no nace de tu incapacidad, nace de una trampa diseñada desde lo más profundo de tu cerebro, una trampa que interpreta cualquier esfuerzo como una amenaza. No es flojera, no es falta de carácter, es un mecanismo biológico que, si no aprendes a dominar, se convertirá en la fuerza invisible que gobierne toda tu vida. Y aquí surge la pregunta crucial que abordaremos pronto: ¿es posible reprogramar tu mente para que deje de sabotearte y empiece a impulsarte? La respuesta, aunque ahora parezca imposible, es sí. Pero antes de revelarlo, necesito que entiendas un principio que lo cambiará todo. Tu cerebro no fue diseñado para hacerte feliz ni para ayudarte a alcanzar tus sueños. Fue diseñado para mantenerte vivo. Y en ese diseño primitivo, cualquier actividad que requiera esfuerzo extra es percibida como un riesgo innecesario. Desde el amanecer de nuestra especie, sobrevivir significaba conservar energía. Correr solo si era estrictamente necesario. Moverse solo si había una amenaza o una necesidad imperiosa. Esa herencia biológica sigue viva en ti. Cada vez que intentas iniciar un nuevo proyecto, cada vez que decides mejorar tu cuerpo, tu mente levanta una barrera invisible que dice peligro, gasto de energía detectado. No te importa si el cambio te hará más exitoso, más libre o más realizado. Tu mente no entiende esas aspiraciones modernas, solo entiende supervivencia básica. Por eso procrastinas, por eso postergas. No porque seas perezoso de manera consciente, sino porque estás luchando contra una programación milenaria profundamente arraigada en tus propios circuitos neuronales. Pero aquí viene la revelación que lo transforma todo. Esta programación puede ser burlada, puede ser hackeada, y dentro de poco te mostraré exactamente cómo hacerlo. No se trata de luchar contra tu mente a fuerza de voluntad, porque en ese combate siempre perderás. No se trata de despertar un día lleno de inspiración y pretender cambiarlo todo en un instante. Eso es lo que intentan hacer millones de personas cada año.
Y por eso millones de personas fallan. El cambio real empieza con movimientos tan pequeños, tan discretos, que tu cerebro ni siquiera los reconoce como una amenaza. En lugar de mover una montaña, solo mueves una piedra. En lugar de escribir un libro entero, solo escribes una frase. En lugar de correr un maratón, solo te pones los zapatos. Es el acto mínimo, repetido con disciplina implacable, el que construye nuevos caminos en tu mente. Es así como se debilita la resistencia interna. Es así como la sombra de la pereza empieza a perder su poder. Más adelante, descubrirás por qué estos primeros movimientos, por pequeños que parezcan, tienen un efecto acumulativo tan poderoso que pueden transformar por completo la arquitectura de tu vida. Pero antes, quiero que entiendas la verdadera dimensión de lo que ocurre dentro de ti cada vez que decides empezar. Existe una barrera invisible entre la intención y la acción, y esa barrera tiene nombre. Se llama fricción inicial. La fricción inicial es el verdadero enemigo oculto. Es esa resistencia sutil pero abrumadora que sientes justo antes de empezar algo importante. Es esa voz que te dice que ahora no es un buen momento, que quizá deberías esperar a sentirte mejor, que quizás deberías planear un poco más. La mayoría de las personas nunca vencen esta fricción porque intentan atravesarla de frente usando fuerza de voluntad, creyendo que si simplemente se esfuerzan más, algún día lograrán vencerla. Pero no entienden que la fricción no se supera con fuerza bruta, se supera con inteligencia. Aquí quiero revelarte algo fascinante que descubriremos más adelante, algo que ha cambiado radicalmente la vida de quienes lograron finalmente avanzar después de años de estar atrapados. Pero antes de eso, quiero que visualices algo. Cada vez que cedes ante la fricción, cada vez que pospones una acción, no solo pierdes un momento, pierdes impulso. Y el impulso es la fuerza más poderosa a tu favor cuando decides transformar tu vida. Pronto entenderás por qué proteger el impulso es la diferencia entre construir una vida extraordinaria o quedarse atrapado en la mediocridad para siempre. El impulso es como una ola que, si logras atraparla en el momento justo, te lleva mucho más lejos de lo que jamás podrías alcanzar remando solo. Pero esa ola no surge de la nada, nace de la acumulación de pequeños movimientos, de pequeñas victorias repetidas día tras día, hasta que el movimiento se vuelve imparable. Piensa en cualquier persona que admires, en cualquier historia de éxito que te haya inspirado. No empezaron con gestos grandiosos. Empezaron empujando una roca pequeña, una roca que al principio parecía insignificante, pero que a medida que rodaba fue recogiendo fuerza, energía, velocidad, y lo que empezó siendo un simple gesto casi invisible se convirtió en una avalancha imposible de detener. Por eso los comienzos no necesitan ser espectaculares, necesitan ser consistentes. Y aquí es donde entra otro principio que pocos comprenden. Cada vez que empiezas, aunque sea con el acto más mínimo, tu cerebro registra ese inicio como una prueba de que puedes actuar. Y mientras más veces actúes, aunque sea poco, más fácil se vuelve a empezar de nuevo. Más adelante voy a revelarte una técnica poderosa para construir este impulso incluso en los días más difíciles. Pero antes necesitas comprender una verdad fundamental que puede doler al principio, pero que también puede liberarte para siempre. No importa cuánto talento tengas, no importa cuánto potencial lleves dentro, no importa cuántos sueños brillantes llenen tu mente cada noche. Si no dominas el arte de empezar, tu vida será una serie interminable de buenas intenciones jamás realizadas. La diferencia entre aquellos que viven vidas plenas y aquellos que viven vidas de arrepentimiento no radica en sus capacidades, ni siquiera en sus oportunidades. Radica en su habilidad de iniciar sin depender de las ganas, de actuar aun cuando la motivación se ha evaporado, de moverse aun cuando el cuerpo pesa y la mente protesta. La motivación es efímera, el movimiento disciplinado es eterno. Esta es la lección que la mayoría nunca aprende. La mayoría sigue esperando sentir inspiración, sigue esperando que algo externo los sacuda, que la vida misma los empuje. Y así pierden años preciosos, esperando ese instante perfecto que jamás llega. En el próximo segmento te voy a mostrar un cambio de mentalidad que puede volcar toda esta realidad de cabeza. Un cambio tan profundo que después de entenderlo, nunca más volverás a ver la pereza o la procrastinación de la misma manera. Hay un error fatal que ha sido implantado en nuestras mentes desde que éramos niños. El error de creer que actuar debe ser agradable, que trabajar en nuestros sueños debe sentirse bien, debe ser ligero, debe ser placentero. Esta expectativa falsa es la responsable de que millones de personas
Abandonen sus proyectos a la primera señal de incomodidad. Pero la verdad es mucho más brutal. Actuar, cambiar, construir algo valioso, casi nunca se siente fácil en el inicio. Casi siempre se siente incómodo, pesado, incluso doloroso. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás cruzando el umbral de la transformación. Y cruzar ese umbral duele. Es un proceso biológico y psicológico inevitable. Cada célula de tu cuerpo está programada para resistirse al cambio, para conservar energía, para protegerse del esfuerzo innecesario. Y cuando tú decides romper ese patrón, desatas una guerra interna. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Interpretan esa incomodidad como una señal de que deben detenerse. Creen que si duele, es porque no están hechos para eso. Nada podría estar más lejos de la verdad. La incomodidad no es una advertencia, es una confirmación. Es la señal inequívoca de que estás moviéndote en la dirección correcta, de que estás abandonando lo viejo para darle espacio a lo nuevo. Más adelante exploraremos cómo convertir esta incomodidad en tu aliada más poderosa. La incomodidad no solo es inevitable, es necesaria. Es el precio de entrada a cualquier vida que valga la pena ser vivida. Si quieres un cambio real, debes estar dispuesto a pagar ese precio. Y la buena noticia es que no siempre será así. Si persistes, si atraviesas ese umbral inicial, si sostienes la acción a pesar de la incomodidad, algo mágico empieza a suceder dentro de ti. La resistencia disminuye, el dolor se convierte en fuerza, la duda se transforma en convicción. Tu cerebro empieza a adaptarse, a reconfigurarse, a construir nuevas redes neuronales que ya no pelean contra el cambio, sino que lo facilitan. Lo que antes era un campo de batalla interno, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento. Pero para llegar allí necesitas algo más que deseo. Necesitas un compromiso feroz contigo mismo, un compromiso que no dependa de cómo te sientes en el momento, sino de la decisión consciente de actuar todos los días. Aunque duela, aunque no tengas ganas, aunque tu mente grite que te detengas, este es el verdadero secreto que separa a quienes logran una transformación real de quienes solo fantasean con ella. Y en el próximo bloque descubrirás cómo dar ese primer paso irreversible hacia una vida completamente nueva. Hay un momento en cada proceso de transformación donde la batalla interna alcanza su punto más alto. Es ese instante silencioso en el que el dolor de cambiar se cruza con el dolor de seguir igual. Es un cruce de caminos, un punto sin retorno, un segundo donde tu antigua vida y tu nueva vida se miran frente a frente, y en ese segundo, todo parece tambalearse. La tentación de regresar a la comodidad es inmensa. La añoranza de lo conocido se disfraza de prudencia. Tu mente te susurra que tal vez no era tan malo como pensabas, que tal vez puedes seguir así un poco más, pero en ese instante también nace una posibilidad brutalmente hermosa, la posibilidad de romper las cadenas para siempre, de hacer algo que muy pocos hacen, de no rendirte. Lo que decidas en esos momentos definirá más tu vida que cualquier otro logro o fracaso que hayas tenido, y la verdad es que muy pocos lo logran. La mayoría regresa. La mayoría se convence de que ahora no es el momento, pero unos pocos, unos muy pocos, dan un paso más allá del miedo, un paso que lo cambia todo. Y en unos minutos te mostraré cómo reconocer ese instante cuando llegue, para que no pierdas la oportunidad de cruzarlo. Cruzarlo no se siente como una victoria épica, no hay aplausos, no hay música inspiradora, de hecho, se siente casi como nada. Es un paso silencioso, un movimiento mínimo, un sí murmurando en medio del ruido del no. Y sin embargo, ese gesto diminuto tiene un poder monumental. Porque en ese momento, no solo estás decidiendo actuar, estás decidiendo ser alguien nuevo. Estás diciendo, ya no soy la persona que posterga, ya no soy la persona que teme, ya no soy la persona que se conforma. Y aunque en la superficie parezca que nada cambia, en lo profundo algo irrevocable se ha activado. Tu identidad empieza a reescribirse. Cada pequeño acto de coraje añade una línea nueva a la historia que cuentas sobre ti mismo. Y si insistes, si sostienes esa nueva narrativa un día más, y otro día más, y otro, llega un punto donde el cambio no es un esfuerzo, es simplemente quien eres ahora. Más adelante te revelaré un principio que hará este proceso aún más inevitable, pero primero necesitas entender algo esencial, un concepto que puede ser incómodo aceptar, pero que es vital para que todo esto funcione. No importa cuánto lo intentes, no importa cuánta disciplina desarrolles, habrá días en los que fallarás, días en los que la pereza ganará,
Días en los que no cumplirás tu rutina, en los que retrocederás, en los que sentirás que todo el progreso que habías hecho se ha desmoronado. Y aquí es donde se decide quién sigue avanzando y quién se queda para siempre en el intento. Porque los que logran cambiar sus vidas no son los que nunca fallan, son los que nunca permiten que un fallo se convierta en su nueva identidad. Un mal día no significa una mala vida, un tropiezo no significa que hayas perdido el camino. Caer no es el problema es no levantarse. Si aprendes a ver cada caída como una oportunidad para reafirmar tu compromiso, como un momento sagrado donde decides de nuevo, donde te levantas aunque sea tambaleándote, entonces no habrá obstáculo que pueda detenerte. Dentro de unos instantes vamos a explorar un mecanismo mental que te permitirá blindar tu avance incluso en los peores días. Pero antes, quiero que te grabes una idea profunda que te acompañará en todo este proceso. La transformación real no es un evento, es un estado de existencia. No ocurre en un día de inspiración o en un mes de disciplina. Ocurre cuando decides que no importa cuánto tarde, no importa cuántas veces tropieces, no importa si nadie más lo ve o lo reconoce, tú vas a seguir adelante. Porque no se trata de demostrar nada a nadie. Se trata de honrar el potencial que sabes que llevas dentro. Cada vez que eliges actuar, incluso en medio del cansancio, incluso en medio de la duda, estás escribiendo una nueva realidad, no solo en tu mente sino en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu historia. Estás dándote a ti mismo la oportunidad de ser libre, libre de la tiranía de la pereza, libre de la cárcel de la inacción, libre de esa vida a medias que hasta ahora habías aceptado como normal. Y si persistes el tiempo suficiente, no reconocerás en quién te habrás convertido, te convertirás en una fuerza imparable. Pero todavía falta un último principio para completar esta transformación, y es más poderoso de lo que te imaginas. Todo este viaje culmina en una sola verdad. La libertad no se encuentra en la ausencia de dificultad. La libertad se encuentra en tu capacidad de actuar sin depender de tus estados emocionales. En decidir que tu movimiento no depende de si te sientes motivado o inspirado, o de si el mundo exterior te sonríe. Depende únicamente de tu decisión consciente de avanzar. Cada vez que eliges moverte aun cuando no tienes ganas, estás reclamando tu libertad. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, a pesar de la pereza, a pesar de la duda, estás construyendo una vida que no está gobernada por tus excusas, sino por tu propósito. Esa vida no es una fantasía, no es un premio reservado para unos pocos elegidos. Está al alcance de todos, incluido tú, pero requiere una elección que no haces una vez, sino todos los días. Cada mañana, cada tarde, cada noche, hasta que el moverte, el actuar, el construir, el no rendirte, se vuelva tan natural para ti como respirar. Porque al final, la vida pertenece a quienes se atreven a moverse antes de sentirse listos, a quienes avanzan incluso cuando el mundo grita que se detengan. Y ahora tú sabes cómo hacerlo. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás el próximo video que será aún mejor. Además, responde en la sección de comentarios. ¿Cuál es la excusa más frecuente que te impide actuar y cómo piensas vencerla a partir de hoy? Tu opinión es muy importante. Los leo en los comentarios.